Bueno, pues me gustaría presentarles a un líder de proyectos con más de 15 años de experiencia en implementación de tecnologías disruptivas. Ha participado en proyectos implementando tecnologías multimedia, arte digital en museos, corporativos y marketing digital. Actualmente es director de innovación en Digital Innovation Technologies, empresa que funda a finales del año 2022 y que actualmente busca expandir en Querétaro proyectos de alto impacto con tecnologías inmersivas e interactivas. Nuestra conferencia es Ética y Privacidad en la Era Digital, impartida por Víctor Manuel Marín García. Recibamos a Víctor. Adelante. Bienvenido. Listo, gracias Pam. Muy bien, pues buena tarde a todos. Comienzo ahí escucho los aplausos, muchas gracias. ¿Tú sabes cómo se usan tus datos personales en la era digital? Hace tiempo leí un libro famoso que seguramente muchos de ustedes conocen. El nombre es 1984, del escritor George Orwell. Este libro cuenta la historia de una sociedad distópica en la cual existe un control único que merma la libertad y sobre todo la privacidad de los ciudadanos, invadiendo su espacio personal con cámaras, pantallas y micrófonos, teniendo vigilancia de todo lo que hacen en tiempo real. Una historia así, en los años en que fue escrito el libro, podría parecer escandalosa. ¿Cómo alguien podría tener acceso a tu espacio privado, revisando lo que ves, lo que hablas e incluso lo que escribes, siguiendo siempre la línea de lo que para ellos está bien y aquello que para ellos está mal? Eran los años 40 cuando esta historia fue escrita. No había forma de imaginar que algo así sería posible en la vida cotidiana. Sin embargo, como en muchas otras historias, la realidad superó la ficción. A diferencia del libro, donde las personas eran obligadas a tener transmisores en sus casas, nosotros hoy en día somos los que de manera aceptada permitimos el acceso a nuestros datos y a ser analizados en tiempo real. La intención de este análisis es hacer una crítica objetiva a la forma en que interactuamos con las tecnologías en nuestra vida cotidiana. Cómo buscar ser más conscientes de los riesgos a los que estamos expuestos, tanto en cuestión de ética como de privacidad. Podemos entender la ética dentro de la era digital como la búsqueda activa de humanizar los avances tecnológicos, creando espacios seguros donde los valores sociales universales sean el centro de la implementación de nuevo hardware y software, mitigando con esto los problemas de segregación y violencia en cualquiera de sus formas, que pueda ser ocasionada por tecnologías nuevas, creaciones, software, aplicaciones, todo lo que el día de hoy estamos viendo nacer en toda esta tecnología y todo lo que es el mundo digital. ¿Qué tanto de esto se está haciendo hoy en día? ¿Realmente la tecnología está centrando al ser humano y su interacción social en sus objetivos? ¿Será realmente seguro utilizar los servicios cloud, IoT e Internet sin ser víctimas de ciberataques? Lo primero que considero importante es entender que la tecnología es una herramienta y como tal, el usuario quien hace un uso positivo o negativo de ellas. Tomemos como ejemplo el uso de las cámaras. Un usuario puede poner una cámara de videovigilancia fuera de su casa para aumentar su seguridad. Eso está bien, pero esas mismas cámaras en otra situación pueden ser herramienta de espionaje. ¿Qué pasa con las redes sociales? Revisemos un ejemplo común. Estos servicios nos acercan a otras personas, nos permiten socializar y generar lazos afectivos de una forma única. Sin embargo, ha traído retos importantes en cuestión de privacidad, pues constantemente dentro de estas herramientas tecnológicas, de estas aplicaciones, existe ya bastante común el robo de identidad, la manipulación y los discursos de odio.
obviamente en algunas redes más que en otras, de una forma discriminada en unas redes sociales más que en otras, pero esa es una realidad, existe y son retos que en la actualidad tenemos que enfrentar. Pero ¿en qué radica que tengas una buena o mala experiencia dentro de estas herramientas? Creo que es importante empezar analizando quiénes somos en el mundo digital. ¿Eres un ciudadano común, una microempresa o eres un gran ente empresarial? Eso nos hace preguntarnos qué información es la que compartimos en la red, qué tipo de archivos tenemos guardados en la nube, dónde almacenamos esa información. ¿Utilizamos Google? ¿Utilizamos Amazon? Como empresas utilizamos a lo mejor el cloud de Oracle o algunas otras, muchísimas otras que existen como entes en la web y que nos pueden ayudar a guardar información. Ahora, ¿pagamos por ese respaldo, por esa información guardada? También sería importante preguntarnos si tenemos copias de seguridad. Damos por hecho que la tecnología es infalible muchas veces o pensamos que toda nuestra información almacenada en las nubes se encuentra siempre, pues bueno, a disposición de nosotros en el momento que queramos y que no va a pasar nada con toda esta información. Pero bueno, pagamos por este servicio, lo usamos de manera gratuita. Todas estas preguntas son importantes para entender en qué punto estamos parados en este tema tecnológico. Vayamos analizando punto por punto. Imaginemos que usamos el servicio Cloud para guardar fotografías de la última reunión con tus amigos. Quizás tenemos guardadas fotografías o recuerdos de algún viaje o incluso fotos graciosas de nuestras mascotas. Puede ser de nuestros perros, de nuestros michis. Tenemos información guardada en la nube. Esto lo guardamos, en ese caso hipotético, lo guardamos en un espacio gratis que ofrece Google. Entendemos que estos archivos están guardados en algún lugar. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Quizá en Estados Unidos, quizá en China o en cualquier otro lugar, pero siempre están a la mano. Eso nos da cierta certidumbre y tranquilidad. Pero, ¿qué pasa si por la ley de Murphy, donde si algo puede pasar, pasará? Justo el servidor donde están esas fotos de tus michis se daña y tu información se pierde. O peor aún, justo ese servidor es víctima de un ciberataque y se roban tus fotos. Aquí la pregunta sería, esas fotos que se pueden perder en la nube o que se pueden perder en un caso hipotético desde un servidor o que pueden ser robadas, ¿te generarían un problema en tu vida cotidiana? Quizá no. Quizás son fotos que pues puedes volverla a tomar a tu mascota o quizá puedes hacer otra vez el viaje o puedes querer mucho a tus amigos y te la pasaste muy bien en esa reunión, pero los volverás a ver y puedes retomar ese tipo de fotos o volverlas a tener. Entonces, ¿es información sensible realmente esa que tú tienes en la nube? Quizá no, y quizá no genera ningún problema. Pero veamos ahora otro caso. De hecho, este que les voy a platicar es un caso real de alguien que conozco, alguien que estuvo en esta investigación, y habla de la historia de un hombre que tenía contenido explícito e ilegal en su servicio cloud, y además era un servicio gratuito cloud. Por medio de herramientas tecnológicas de investigación, la policía cibernética encuentra estos archivos en una cuenta cloud de un usuario y tras el proceso de inteligencia dan con él. La policía lo aprende y esto primero nos demuestra que la posibilidad de que la información se pierda existe, pero es mínima. Realmente es muy baja la probabilidad porque todas las empresas que hacen este tipo de guardado de información cuentan con sistemas de respaldo para que tu información siempre esté a la mano. Tanto cosas buenas como cosas malas siempre van a estar ahí. En este caso que les platico, la forma en la que se localizaron
archivos, como todos sabemos, no es por medio de que el sistema logre visualizar las fotografías como tal, sino que se generan patrones de búsqueda, y en estos patrones de búsqueda, tanto por metadatos de la información de los archivos, como también lo que son patrones ya de imagen, que son mapeos que se realizan, logran identificar ese tipo de contenido. Esta información se mantiene y se logra analizar. El segundo punto de esta anécdota o de este ejemplo que les estoy poniendo tiene que ver con el análisis como tal de la información. La mayor parte o en su mayoría, todos los archivos que tenemos guardados en algún momento van a ser analizados o revisados por alguna de las empresas con las cuales tenemos este contrato, que aunque firmamos de manera digital, existe y que ellos tienen acceso a esta información. Entonces, ahí es muy recomendable que entendamos dónde guardamos nuestra información, qué tipo de información tenemos y que al final, a lo mejor Oracle no va a revisar la información que tiene Google, a lo mejor Amazon no va a poder acceder a los eh, servidores de Google, pero ellos mismos de manera interna van a tener ese tipo de revisiones. En este caso que les platico, quien fue el encargado de revisar toda esa información y de avisar a las autoridades fue Microsoft. Entonces, esto pasa, este tipo de situaciones donde nuestros archivos son rastreados, son vigilados, es algo que pues pasa comúnmente. En uno o el otro caso, somos nosotros mismos los que aceptamos las condiciones. Y eso nos lleva a otro punto. Intentemos ser más conscientes de qué información es la que compartimos. Aquí viene un punto muy importante. Al usar desde un servicio de correo hasta abrir una aplicación de fotos graciosas, es necesario aceptar los términos y condiciones. ¿Alguno de nosotros ha leído completo uno de estos alguna vez? Quizá la mayoría responderíamos que no. En un promedio, una persona tardaría entre 35 y 55 minutos en leer completo un aviso de privacidad o unos términos y condiciones. Mientras que acceder, instalar y usar una app que te diga qué tipo de pan eres, solo te tomará de 20 a 30 segundos. Así que se entiende o se sobreentiende que muchas de las veces preferimos darle directamente en sí acepto y comprobar si sin tantas trabas, si realmente soy un bolillo o soy una concha de chocolate. Pero aquí viene de nuevo lo importante, tus datos. ¿Tienes información que de ser usada negativamente por estas aplicaciones puede afectarte? Ese, eh, ese punto yo lo valoro bastante o lo trato de resaltar bastante porque somos nosotros los primeros que damos esa información, no nada más en una aplicación, sino también en cualquier formulario que llenamos en el Internet o incluso en dispositivos. Ahorita ya con el Internet de las cosas tenemos automatizadas nuestras casas por medio muchas veces de Alexa o de Google Home o de cualquier otro tipo de plataforma y tenemos puntos que son muy débiles para la conexión. Al final tenemos routers que les dejamos una contraseña muy básica y de esa forma se puede acceder a pues cualquier puerta que permita a alguien que quiera utilizar mal los datos pues tener acceso a toda nuestra información. Recomiendo siempre pensar eso antes de usar aplicaciones nuevas y sobre todo aquellas que puedan presentar un riesgo exponencial a tu información. Es cierto que en una sociedad tan globalizada es difícil no estar conectado. No usar las aplicaciones más comunes que todos nuestros amigos están usando o que están de moda y sobre todo mantenerte al margen de lo que todo el mundo está viendo y usando. Aquí viene otro caso. Consideremos que ya aceptamos los términos y condiciones para usar una app de inteligencia artificial. Por ejemplo, una de creación de videos IA, o mejor aún, podemos también pensar en utilizar ChatGPT. Si busco que me ayude a generar un trabajo sobre la historia del universo,
ChatGPT buscará información de miles de fuentes. Entendiendo que esta inteligencia artificial, pues no es tanta inteligencia en realidad. Lo que hace ChatGPT es, es utilizar sus motores poderosísimos de búsqueda, generar un texto entendible, donde va a generar argumentos, revisará gramática y entregará un texto que sea procesable para que tú entregues al mismo tiempo ese trabajo y sea coherente y obtengas por lo menos un 8, ¿no? En tu calificación. Pero, ¿qué pasa si eres un investigador? ¿Qué pasa si eres un escritor? ¿Qué pasa si tienes información importante de tu trabajo en archivos de texto y dentro de las condiciones de uso de este tipo de aplicaciones? Digo, ahorita estoy tomando como ejemplo ChatGPT, pero hay muchísimas otras. Esta es la de las más conocidas. ¿Qué pasa si en los términos y condiciones, que por cierto no leíste, se estipula que ChatGPT tendrá acceso a tus archivos para la mejora de sus capacidades? Al final sabemos que este tipo de inteligencia, entre comillas, aprende o va generando ciertos conocimientos o ciertas matrices, yo llamaría ciertas matrices de aprendizaje, a partir de tener más información. Y te va a responder mucho más exacto, entre más exacto seas con las preguntas. Entonces, si en tus condiciones se estipula que ChatGPT entrará o tendrá acceso a tus archivos para mejorar sus capacidades y que además, si en algún momento hay una búsqueda específica que involucre tu información o que estén preguntando sobre lo que tú tienes, pues lo va a tomar. De hecho, ya ha habido casos en los cuales algunos escritores o algunos personas que tienen derechos de autor se quejan porque pues información sale, pero pues al final siempre tuvo que haber un inicio donde aceptamos el poder, la utilización de esta información. Ético, quizá no, pero ya existe y es algo que estamos viviendo actualmente. ChatGPT tomaría entonces y presentaría toda esta información otra vez en un texto coherente, como lo habría hecho con la historia del universo. Aunque quizá en este caso las cosas se complicarían un poco. Este caso es solo una muestra sencilla del cruzamiento de información que existe en la era digital, donde cada vez es más difícil tener tus datos protegidos. Como dato duro, en 2023, prácticamente en este año, se estima que hay conectados más de 15,000 millones de dispositivos en todo el mundo y que para 2030, este número podría duplicarse. Es decir, hemos en los últimos años llegado a este número de 15,000 millones de dispositivos conectados, pero en un tiempo mucho más corto podríamos duplicarlo y esto tiene toda la lógica de que cada vez estamos más inmersos en la tecnología. Es entonces donde debemos preguntarnos, ¿realmente soy consciente de lo que estoy compartiendo con todo el mundo? En mi caso, como millennial, digo, yo nací a finales de los 80s, me ha tocado vivir esa transición tecnológica, eh, prácticamente desde no tener a lo mejor fotografías digitales, sino análogas. Tengo la fortuna de tener una huella tecnológica de apenas unos 10 o 15 años. Es decir, mis primeros años de vida no están resguardados en un servidor. Aquellas fiestas, viajes, locuras de la infancia o de cuando era más joven, pues muchas de esas no están en una red social o en un lugar de internet atormentando mi vida adulta actualmente. Sin embargo, ¿qué pasa con los recién nacidos? Hoy en día, incluso aquellos niños que ya tienen entre 5 y 10 años, ya no pueden escaparse de su propia historia digital. Están condenados a tener una huella, incluso cuando ellos mismos aún no son conscientes de tenerla. Aquí viene un dilema importante. ¿Quién es dueño de esa información?
En este caso, hablando de esos pequeños, son los niños, son los papás, es la red social, es Facebook, quien tiene el derecho sobre esas fotografías, sobre todo ese contenido, que entendámoslo, o sea, al final ese tipo de fotografías pueden no estar en un perfil personal, pueden estar regados entre familiares, entre toda esa red que tiene ese tipo de fotografías que fueron tomadas. Entonces, vale la pena preguntarnos quién es el dueño de toda esa información. Y viene otro cuestionamiento más. ¿Es ético que te graben con el celular, te suban a redes sociales, te conviertas en un meme o te conviertas en un influencer sin querer también? Eh, y que esa historia te persiga por el resto de tu vida. Eh, Aquí es importante considerar que no se trata de satanizar o considerar malo las tecnologías, pues hay casos mediáticos de éxito. Miles de influencers buscan, de hecho, el reconocimiento e impacto de sus seguidores a través de bailes, acciones graciosas, arte, ciencia, tecnología, y creo que está bien. De hecho, es bastante positivo para esos casos de éxito mediático. De hecho, esa pluralidad ha permitido que cada vez más las personas aprendan y justamente pluralicen la red. Somos más visibles y entendemos mejor el mundo a partir de poderlo ver de manera tan inmediata. Pero invito a que vayamos más allá, a que generemos un pensamiento crítico y un uso responsable de las herramientas, y sobre todo de estas herramientas tecnológicas. Pues, así como una herramienta del mundo real, estas pueden construir, también pueden destruir. En contraste con estos casos mediáticos de éxito que mencionaba al principio, están aquellos de personas que han sido motivo de mofa, de señalamientos e incluso de persecución pública, sin contar o sin considerar aquellos que han sido víctimas de violencia derivada de un uso irresponsable de la tecnología. Eh, en este caso, creo que uno de los puntos que no puedo dejar pasar es hablar de Twitter. Tenemos de redes sociales a redes sociales y sabemos que Twitter es una influencia social importante hoy en día y los discursos de odio están al por mayor en una red como esa. Eh, y sabemos y a veces normalizamos que que se persiga o que se le genere violencia verbal o escrita o incluso presión social a ciertos personajes por algo que hicieron o que creemos nosotros que hicieron. Entonces, otra vez, no está mal usar las redes sociales o no está mal en general usar la tecnología, pero creo que tenemos que ser más críticos hacia cómo lo utilizamos y qué es lo que vemos y qué es lo que opinamos. Girando un poco en otra dirección, hay otro punto de importancia que considero prudente indagar: los temas comerciales dentro de la era digital. Ya vimos lo fácil que es otorgar información personal hoy en día, pero ¿cuál es el objetivo comercial para ofrecer más y más aplicaciones? ¿Dónde está el retorno de inversión para estas empresas que te regalan más y más experiencias dentro de la red? La frase refuscada será, sin duda, la siguiente: si no lo pagas, entonces el productor eres tú. Y esto tiene mucho sentido, pero analicémoslo más a detalle. Por ejemplo, ya sabemos que Meta es dueño de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, bueno, en los últimos meses de Threads, y entre otras muchas herramientas que ya conocemos, que son de un uso bastante sencillo y que las conocemos en todos lados. Es lógico que sus términos y condiciones, aunque no los hayamos leído, irán alineados a poder comunicarse entre las aplicaciones y que se usará tu información para crear un perfil de cliente. Es decir, conocerán mejor que tú lo que quieres, cómo lo quieres y cuándo lo quieres. Y obviamente nosotros que nos dedicamos a la tecnología sabemos que esto no es magia. Con el uso de distintas tecnologías generarán un perfil que se adecue a otros miles más
y promediará tus preferencias, influyendo con publicidad en tus gustos y en tus decisiones. Todo eso es así, así lo concebimos, así lo entendemos. Prácticamente, otra vez, todos los que nos dedicamos a la tecnología sabemos que así funciona. Es más, en algunos proyectos incluso llegamos a utilizar ese mismo tipo de tecnologías para apoyar el marketing digital. Tan cierto es que en el mundo ya hemos presenciado casos de manipulación de masas usando este tipo de tecnología. Pero, ¿qué pasa con tu entorno común? ¿Cómo lo vivimos de manera mucho más cercana o mucho más vívida a nuestros días normales? Imaginemos que estás conversando con amigos. Tu celular en ese momento no es importante. Estás en la mesa con tus amigos, tu celular lo dejaste a lo mejor en el bolsillo o está sobre la mesa. La charla avanza y comentas lo mucho que deseas viajar a ese país que no has podido tachar de tu lista. El micrófono de tu móvil detecta palabras clave, viaje, de repente dices que quieres viajar en avión, entonces ya es otra palabra clave. De repente la conversación comentan que quieres viajar a Europa, entonces Europa ya es otra palabra clave. Más específico, ya mencionaste Francia, y pues entonces ya el celular entendió qué es lo que quieres. Y además de eso lo compara con tus últimas búsquedas de Google, abriendo todo en segundo plano mientras tu teléfono o tu móvil está bloqueado. Al llegar a tu casa abres Facebook y te aparecen opciones de viajes económicos, hoteles y hasta experiencias en París. Comparas precios, analizas tu situación en ese momento, te sobró a lo mejor un dinerito de la quincena o del mes y dices, pues, ¿por qué no? Me lo doy. Eh, compras a partir de las recomendaciones de Facebook, te lanzas a visitar París y vives una de tus mejores experiencias de viaje. En este caso hipotético, todo resultó bien. La tecnología jugó a tu favor, te ayuda a tomar decisiones conscientes, pero con un impacto de influencia a través de conocerte como cliente, de entender qué es lo que querías hacer en ese momento y que de una sola conversación o de varias conversaciones ya te está mandando qué es lo que podrías comprar. Es más, esto no es exclusivo de la era digital. Durante toda la historia del ser humano ha existido esa persuasión. El lado oscuro empieza donde nosotros no somos capaces de identificar dónde deja de ser un beneficio y se convierte en un problema, donde al ser expuesto a miles de anuncios, pierdes tu autocontrol, te dejas llevar por el consumismo, no solo de productos físicos y tangibles, sino de la tecnología en sí. Esto mismo podemos aplicarlo a nuestra percepción de la realidad. Al igual que en el libro que les platicaba al inicio, el de 1984, el control absoluto era capaz de cambiar la historia. Así, la era digital es capaz de usar nuestros datos privados para hacer ver una especie de realidad virtual a modo. Aquí quiero compartirles una anécdota. El otro día tuve oportunidad de encontrarme con un amigo de la infancia. Fuimos por una cerveza y conversando sobre cómo nos ha ido en la vida, me di cuenta que hemos tomado caminos distintos, cada uno por su lado, cada uno haciendo cosas distintas. Pues algo muy normal para todos, creo. Él tiene aficiones, gustos y preferencias distintas a las mías, lo cual está bien, está perfecto, dando sentido, creo yo, a la individualidad. Sin embargo, sucedió algo curioso en esa plática. Mientras bromeábamos, eh, eh, él usó como referencia un video de un influencer en TikTok. Él lo había visto ahí en TikTok, como un influencer, le dio bastante risa y me lo platicó. Pero él dio por hecho que yo lo conocía, que yo sabía de quién estaba hablando. La verdad es que no le entendía su chiste. Yo jamás había visto el video del cual él me hablaba. Y él me dijo que cómo era posible eso si todos conocían a ese influencer. ¿Cómo era posible que yo no lo había visto?
Y yo le contesté, no, la verdad es que jamás lo había visto, no sé ni siquiera que ese cuate existía. Me mostró su TikTok y para él, dicho influencer era súper conocido, incluso lo seguían sus contactos y bromeaban constantemente sobre su contenido. Mientras que debido a la segmentación de la misma aplicación, del mismo TikTok o del software, a mí jamás me había parecido como recomendación. Esta pequeña anécdota muestra cómo todos y todo lo que hacemos en el mundo digital es real a nuestros ojos. No hay un solo Facebook, ni un solo TikTok, ni un solo Instagram. Es mi Facebook, mi TikTok o mi Instagram, con un estilo y personalidad de cada uno de nosotros y que se adapta a sentirlo como nuestro espacio de confort. Aquí entonces se abre otro dilema. ¿Qué hacer con lo que no coincide con nuestra forma de pensar? En el ejemplo anterior de la plática con mi amigo, pues todo salió bien porque al final estábamos en un momento en el que estábamos platicando y abiertos a lo que el otro hablaba. Pero, ¿qué sucede cuando las cosas se empiezan a complicar y pensamos diferente y vemos cosas diferentes? Eh, Hay que entender que la verdad se asoma entre aquellos puntos discordantes. Y aquí viene otra recomendación. Si queremos ser personas más difíciles de manipular, debemos ser perceptivos a más de una tendencia. Lo pondré de otra forma, como ser abiertos a opiniones y formas de pensar. Haciendo una analogía reduccionista de esto, pongo el siguiente ejemplo. Si a mí me gusta el color azul y todo en mi mundo digital va relacionado a este color, es importante que de vez en cuando busquemos cosas del color rojo o del color amarillo o incluso del color verde para que esto haga que los motores que direccionan lo que ves te generen panoramas más plurales y así la información sea también más abierta. Es fundamental entender que el tema ético y de respeto a la privacidad de las personas en el mundo digital no es una lucha en contra de los avances tecnológicos, contra la ética o la privacidad. No podemos ser objeto de un pensamiento simplista donde la tecnología está mal y el mundo natural es lo único que puede darnos certidumbre. La tecnología ha sido una revolución constante que hoy y mañana seguirán generando confort y modernidad al ser humano, por supuesto. Pero es importante complementarla y perfeccionarla con un sentido humano que permita ser más consciente de su impacto en la sociedad, tanto para aquellos que la usan como para aquellos que de manera involuntaria son afectados. Vayamos adelante con la tecnología. Sigamos construyendo metaversos, aplicaciones que nos permitan generar conocimiento, experiencias inmersivas, interactivas. Sigamos creando espacios de marketing digital, impulsemos la ciberseguridad, automaticemos cámaras, automaticemos casas, utilicemos las cámaras de seguridad en las ciudades, sigamos desarrollando inteligencias artificiales que nos faciliten los trabajos diarios, incluso automaticemos procesos con el objetivo de reducir accidentes laborales. Seamos empresas de valor ético y social que ayuden a que los expertos tengan mayores herramientas, mayores y mejores herramientas en la creación de esas tecnologías. Pero en mi forma de pensar, y creo que debemos de empezar a compartir un pensamiento de este tipo, es centrando siempre al ser humano en los objetivos de la tecnología. No solo ver al ser humano como la moneda de cambio. Es importante que se vea al usuario como eso, como la persona que está detrás del móvil usando una aplicación y que esto otorgue valor, más allá de verlo como lo que les comentaba, una moneda de cambio. En nuestro caso, por ejemplo, en mi caso, que fundé esta empresa digital, somos empresas responsables de la creación
y uso de tecnologías, de las nuevas tecnologías, sabiendo que es imposible parar con esta nueva era o con esta era que dio hace algunos años y que ha tenido un crecimiento exponencial. Debemos ser conscientes de su impacto en la sociedad, debemos abogar por la competencia, erradicando acciones de monopolio donde las reglas del bien y el mal las implementa el mismo que las juzga, y sobre todo debemos integrar especialistas en nuestros proyectos en áreas que antes no considerábamos. Podría mencionar seguramente especialistas en sociología, en psicología, incluso política, eh, personas que tengan experiencia en leyes, pero enfocadas a prácticamente todo lo que tiene que ver con Internet, con las redes, con tecnología de la información, y expertos también en ética o en derechos humanos. De hecho, en México se está avanzando bastante. Ya existen reglamentaciones que si bien todavía no son puestas en marcha no sé, con algún tipo de control estricto, ya existen. Entonces, por ahí es importante que avancemos. Eh, y sobre todo esto dependiendo del área que nos toque, ¿no? En este aspecto es importante entender en qué área estamos, si nos dedicamos al marketing, si nos dedicamos a los modelos inmersivos, si nos dedicamos a las experiencias interactivas. Eh, Dependiendo en dónde estemos, lo importante es que desarrollemos herramientas que sean útiles para todos. De manera global, se debe buscar establecer acuerdos generales en el uso y control de las tecnologías, pero también estandarizar los derechos mínimos que el ser humano debe tener al acceder al mundo digital. Tarea fácil no va a ser, no lo será, pero tampoco lo era tener algo como lo que ahora llamamos Internet, y pues aquí estamos, se logró, entonces debemos de trabajar para ello. Muchos países, organizaciones y empresas están trabajando para que todos en un futuro podamos tener el derecho a un olvido digital, donde tengamos la decisión de no dejar una huella que nos siga durante toda nuestra vida, el derecho a la desconexión, al detox digital, le llamaría yo, el derecho a la conectividad sin chantaje, que también es súper importante, donde podamos ser libres de usar los servicios digitales sin ser vistos como una moneda de cambio. Y sobre todo, el derecho a ser el dueño real de la información. Así, en una próxima reunión con amigos, si me pregunten, ¿tú sabes cómo se usan tus datos personales en la red? Yo quizá diré, no es necesario que sepa quién y cómo los está usando. Estoy tranquilo de ser el único que tiene control sobre ellos. Muchísimas gracias por escucharme, excelente tarde, y pues bueno, les voy a compartir por medio del chat y mis redes sociales de mi empresa. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, Manuel. Podemos comenzar con las gracias a ustedes. respuestas. Si gustan dejar algún comentario, alguna pregunta para Manuel, les recuerdo que puede ser a través de Facebook, YouTube, nuestro chat aquí en Spatial o en la comunidad de WhatsApp. Nos pregunta Daniel Rojas Roa, ¿dónde podemos conectarnos? ¿Dónde podemos contactarte? ¿Cómo nos conectamos contigo, Víctor? Claro, de hecho es bastante fácil contactarme por medios de redes sociales. Todas las redes sociales nos encuentras en específico a Digital como digital con .mx. Digital.mx es la página, digital.mx en Instagram, digital.mx en YouTube, en Facebook. Prácticamente todas nuestras redes nos encuentras como digital.mx. Y pues bueno, ahí en ese aspecto pues somos especialistas, expertos en toda esta parte de implementación tecnológica para experiencias interactivas, inmersivas, implementaciones de tecnología en retail, en corporativos, en museos. Entonces, pues bueno, ahí estamos a la orden por medio de digital.mx.
Muchas gracias, Manuel. Dime, bueno, procedo a hacerte unas pequeñas preguntitas. ¿Tú qué nos recomendarías para poder proteger nuestros datos? Muy buena pregunta y con todo esto que explicaba durante la ponencia, lo importante es ser conscientes de en dónde y cómo estamos ingresando información. Ya es prácticamente imposible no compartir información en Internet. O sea, entramos a una página y nos va a pedir de repente algún tipo de formulario para trámites gubernamentales. Es necesario poner esa información. Entonces, lo recomendable es ser consciente de qué datos estamos dando y en dónde. No va a ser infalible de que ellos protejan nuestros datos de la mejor manera. Recordarán que hace unos meses incluso hubo un golpe a la información de la Sedena aquí en México. Entonces, sabemos que tenemos ese riesgo, pero yo creo que lo importante es minimizarlo. O sea, si es necesario poner los datos, hagamos únicamente ingreso de datos obligatorios y no de todos, a lo mejor en los formularios donde te preguntan casi hasta tus conexiones sociales, de si tienes nombres de parientes o a lo mejor fechas importantes o información que no sea necesaria, evitemos darla y analicemos en qué aplicaciones sí y en qué aplicaciones no. Será imposible no llenar formularios, pero creo que con la conciencia de saber en dónde estamos poniendo nuestra información, será importante, será lo más importante para cuidarnos. Eh, por ahí creo que iría esa respuesta. Ok, Manuel, sí, como mencionas, ¿no? No, si realmente uno cuando acepta términos y condiciones no está consciente de lo que está aceptando. Muchas veces, como mencionabas en tu conferencia, solamente queremos como subirnos a este tren de usar las aplicaciones que usan nuestros amigos, incluso estas, ¿no? Que te toman como la biométrica del rostro para ponerte filtros encima, tampoco sabemos cómo van a ser utilizados. Nos diste mucho de qué Así es. pensar. ¿Y tú crees que cómo podemos tomar a nuestro favor esta era digital? Pues de hecho, pues también lo mencionaba, en el momento en el que nosotros hacemos conciencia de cómo utilizar las herramientas, nos van a ayudar a reducir tiempos, a conseguir mejores precios en lo que queremos, pero tenemos que ser conscientes que nosotros debemos de tomar a la tecnología a nuestro favor, no al favor de ellos, porque ellos siempre te van a buscar vender y de hecho todos buscamos vender. O sea, siendo realistas, muchas de estas empresas a las que nos dedicamos a la tecnología, queremos tener más seguidores, queremos tener más impacto, queremos tener más gente que nos siga, pero también queremos que sea de manera orgánica, o yo valoro mucho el tema del seguimiento orgánico, más allá que granjas de bots que te pueden subir tu número de seguidores. Creo que es más importante tener un valor como empresa, un valor como contenidos, como influencer, que lo que estás haciendo realmente sea algo de valor para de lo que sea, ¿eh? O sea, no tiene que ser algo científico ni tampoco algo académico. De todo lo que se haga en las redes sociales hay que sacarle provecho, siendo conscientes que nos funciona, que nos sirve, que nos puede ayudar. Como lo mencionaba en el caso de los viajes, pues claro, si tienes mayor competencia vas a poder tener el mejor costo, vas a poder comparar. Y ahí es donde podemos utilizar toda esta información que estamos otorgando a nuestro favor. Pero si a lo mejor ya le diste en la torre a tu tarjeta de crédito y porque viste otro anuncio, te dejaste llevar y ya estás ahí en problemas financieros solamente porque te estás dejando llevar por la publicidad que te arrojan, no nada más las redes sociales, sino en cualquier lugar que haya una pantalla, pues creo que ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, seamos conscientes de que nuestra información sí se está usando para temas comerciales, pero si va a ser así, pues por lo menos usémoslo a nuestro favor para obtener mejores precios, mejores promociones y siempre comparar. Claro, sí, facilitarnos la vida y como mencionabas también, crear nuestros propios espacios, ¿no? Como bien mencionabas, tu TikTok no es mi TikTok, no tenemos el mismo contenido, pero igual de ellos yo creo que podemos aprender dependiendo del contenido que consumamos, hacia dónde nos vayamos enfocando.
Muchas gracias, Víctor, por esta plática. Pues sí, o sea, darnos cuenta, de ser conscientes, exacto, como mencionas, de cómo estamos utilizando nuestras redes, porque a fin de cuentas, como mencionaste al principio, la realidad supera la ficción. Y y yo creo que seguirá siendo así en un futuro. Lo que ahorita nosotros imaginamos como ficción, en el futuro puede que llegue a ser la realidad. Sí, completamente. De hecho, dando un último comentario, y sobre todo porque creo que aquí en México la mayoría hemos pasado por algo así. Como anécdota, a mí me sucedió justo dando información de venta en un marketplace, no en el de Facebook, en algún otro, pero fui víctima de un intento de extorsión por esos datos que se ponen para cuando tú eres el que va a vender algo, ¿no? Entonces hay que ser súper conscientes de eso porque ahí es donde te puedes dar cuenta de dónde están robando tu información y cómo le están ocupando para, para incluso este tipo de cosas de extorsión. Y así como a mí, que digo, yo por lo menos tengo la noción de la tecnología de que le investigué o le traté de revisar de dónde pudieron haber sacado mi información, pero imaginen a cuántas personas llenan un formulario, quieren vender algo, ponen más información de la necesaria y pues son víctimas de extorsiones. Entonces, sí tiene un impacto en la vida real, sí lo tiene, este tema de la ética y de la privacidad. Yo nada más cierro así, invitando a todos a que seamos más conscientes, porque no podemos pararlo, va a seguir la tecnología, pero tenemos que ser conscientes dónde y cómo estamos dando nuestros datos personales. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a Nos ustedes. vemos. Bueno, para los que están viendo nuestra transmisión por Facebook o YouTube, los invito a que continuemos. Nuestra siguiente ponencia es a las 4:30. Va a ser nuestro ponente Daniel Rojas Roa. Va a ser un taller. Los esperamos en el área de talleres aquí en Spatial. Se pueden cambiar, por favor, de espacio. Y pues bueno, ahorita vamos a un pequeño break. Les recuerdo que jueves, viernes y sábado vamos a tener ARCA. Van a poder venir aquí al Cowork de Move para poder vivir las experiencias de primera mano, primera persona. También vamos a tener el VR Challenge, el anuncio del ganador. Y pues muchas gracias por asistir a nuestro segundo día de Live Digital. Mañana tenemos otro. Recuerden que todavía pueden adquirir sus entradas para el taller de Julián Cano, Construcción de Mundos para Spatial Community. Y nos estamos viendo en el área de talleres a las 4:30. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo.